¿Qué tal, gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre ETIAS, la nueva visa, permiso, autorización para entrar a todo el territorio Schengen europeo y, como siempre, los requisitos que se necesitan para poder ingresar, sobre todo a España, que es lo que más me preguntan todas las personas y que causa muchísimo revuelo porque hay muchísimas personas hablando de estos temas y unos dicen unas cosas, otros decimos otras cosas y al final pareciera que nadie se aclara en estos momentos sobre estos temas específicos. ¿Qué les puedo decir yo sobre estos temas? Porque es que me lo siguen preguntando todos los días y así uno intente no hablar de ellos porque para eso hay páginas oficiales, la gente sigue muy confundida. Recuerden que yo en mi página web fabianbernal.com dejé los enlaces directos a las páginas oficiales del gobierno de España, la página de Sanidad, donde se han encargado de aglutinar toda la última información, o por lo menos eso dicen ellos. Y si lo dicen las autoridades sanitarias españolas, pues yo a quién le creería. A ellos, ni siquiera a mí mismo, y por eso la mejor recomendación es que vayan a esos enlaces oficiales y busquen los requisitos que aparecen allí porque además se están cambiando todo el tiempo. Uno no puede dar una información hoy y esperar a que las personas vean el video mañana y esa información esté actualizada porque aquí cambia todo constantemente. Entonces lo mejor es revisar esos enlaces oficiales. Igual si no quieren usar mi página web, tranquilos, pueden usar Google, buscar las páginas oficiales del gobierno y allí estará esa información oficial actualizada. Pero es que en mi página web no solo he dejado ese enlace, sino he dejado los enlaces a toda la información que se publica en las diferentes web españolas sobre este tema y a la página web de la IATA, que la IATA es una empresa mundial que se encarga de todos los vuelos alrededor del mundo y que ellos también han creado una página web con un mapita súper diseñado para que las personas eligiendo su país de procedencia y de destino encuentren cuáles son esos requisitos actualizados a la hora de viajar. Entonces, esas personas que nos preguntan todo el tiempo, hey, es que se supone que tengo que cumplir con este requisito, pero no tengo, por ejemplo, el dinero. ¿Será que me lo preguntan en migración? ¿Será que si no lo llevo completo o lo llevo de esta forma o de la otra habrá algún problema? Y es que la mejor respuesta que se les puede dar a todas las personas es que cumplan con los requisitos como están escritos en las páginas oficiales, porque después puede o no se los pregunten en los puntos de entrada a España, en migración. Puede que el funcionario, como ya lo he explicado antes, no tenga que preguntarles por todos sus requisitos y simplemente los deje pasar con su pasaporte sellado, como puede que sí les tenga que preguntar por cada uno de sus requisitos o por algún motivo salte una alarma y les pregunte más de lo que normalmente se pregunte y les puedan la reserva hotelera, el dinero, el seguro médico, que la vacuna, que la PCR, que todo esto. Y como les digo, ya no es que le crean a una persona o no, a un creador de contenido de una red social específica, sino que ustedes mismos se dediquen a ver los enlaces oficiales y vean ahí qué es lo que están pidiendo en estos momentos, porque si por algún motivo no cumplen los requisitos como están especificados en esas webs y se los solicitan, podrían ustedes correr el riesgo de que los devuelvan al país del que vienen. Así que es muy difícil responderle a cada persona, hey, yo no he pagado la reserva, pero tenga uno, ¿será que sí me dejan pasar con ella o no? No lo sabemos. El funcionario puede que le diga páguela aquí frente a mis ojos y pase, u otro que le diga no, simplemente esta no funciona o ni siquiera se la pregunte. Pero bueno, a lo que veníamos específicamente, que es hablar de ETIAS.
Mucha gente se queda en la discusión de si ETIAS es una visa, un permiso, una solicitud de no sé qué, de lo otro. Así que yo tengo aquí abierta la página web. Voy a empezar a grabar la pantalla de esto. Micrófono sí, comenzar grabación para que vean la página oficial de ETIAS. Voy a darle acá para que recargue la última información actual y aquí ya empezamos. La página oficial se llama etiasvisa.com. Mucha gente lo llama ETIAS. Aquí después dice el permiso de viaje para Europa. Realmente no importa si es una visa, no es una visa, si es un permiso, una autorización. Lo importante aquí es entender que aún no está vigente porque nos lo siguen preguntando. Según la página oficial, si uno baja acá todo, al final de la página oficial nos pone cuándo entrará a vigor. Mire, el último párrafo dice, entrará en vigor a finales del 2022, o sea, este año. En este momento en que ETIAS en el momento en que ETIAS esté operativo, los ciudadanos de países elegibles deberán tramitar la visa ETIAS antes de emprender su viaje a Europa. De momento, los nacionales de estos países pueden seguir visitando Europa sin necesidad de tramitar una visa. A veces ellos ponen visa, a veces ponen permiso, a veces autorización. Como les digo, lo importante aquí es no saber qué es, sino que van a pedirnos un requisito más a la hora de ingresar a Europa desde ciertos países, que son en su mayoría cualquier país que no pertenezca a la zona Schengen, de la que ya pues casi todos saben cuáles son esos países. Si no, recuerden que en mi página web en www.fabianbernal.com hay un listado de los países que necesitan visa o no para ingresar a España, donde se sabe qué son los países Schengen. Todo eso está muy bien redactado en esas páginas para que sea lo más fácil de entender y comprender. Según esto, entonces entrará en vigor a finales de este año. No dice el mes exacto. Esta información la han ido modificando durante años. Ya van varios años en los que siempre ponen a final de 2019, al final de 2021, ahora está a final de 2022 y nada que la pueden poner en marcha porque ellos entienden que blindar un poco la entrada del turismo a Europa en momentos en que las economías están sufriendo tanto y necesitan de ese empuje puede ser complicado. Así que si esto de la pandemia sigue avanzando, puede que volvamos a ver en la página web que se modifica al 2023. No lo sabemos, por ahora la información oficial es que empieza a finales de este año. ¿Qué dice en esta página web? Aparecen los países elegibles para solicitar esta visa, este permiso de ingreso a Europa, en este caso nuestro España, y hasta nos lo ponen con un mapita para que cada persona de la forma en que más cómoda se sienta pueda buscar la información. En general, ¿qué es? Será un formulario web, una página web donde las personas entrarán, rellenarán un formulario con sus datos y necesitarán de una tarjeta débito o crédito con la que puedan pagar una tasa que no será muy alta. Será un costo muy bajo y que una vez hecho todo este trámite, la página tome unos minutos, ellos dicen que no tardará muchísimo para decidir si la persona es viable para que entre al territorio Schengen o no. Por eso muchas personas pueden decir que esto es una autorización, un permiso, no una visa, porque no es lo mismo que ir a la embajada o consulado a tramitar algo mucho más complicado y con tasas más altas, pero al fin y al cabo será algo que nos ponga más trabas a la hora de entrar o ingresar a la Unión Europea. Si nos ponemos un poquito complicados, mucha gente dice que esto servirá para cerrar fronteras específicas con ciertos países, determinar la cantidad específica de personas que puedan entrar desde ciertos lugares, manejar una base de datos internacional, porque ya saben que muchas personas están preguntando todo el tiempo, hey, yo no tengo, me negaron la entrada a tal país, pero ¿será que si entro por otro puedo hacerlo? ¿Quién lo sabrá, siendo que ahora va a haber una base de datos común y puede que ya no sea tan fácil como eso que las personas dicen, cambiemos de pasaporte y así yo ya puedo viajar? Habrá que esperar para ver qué pasa con todo esto. En definitiva, esta autorización que hay que solicitar
antes de viajar, seguramente sume a los requisitos que necesitaremos para poder viajar. Toda la información está en esta página web, como les digo, es etiasvisa.com, está en todos los idiomas y es supremamente clara sobre cuáles son los países, quién la necesitará, quién no, cuánto tardará, cuánto costará, cuánto tiempo, mejor dicho, revísenla, léanla y si tienen alguna pregunta, obviamente háganla, déjenla en los comentarios, cualquier cosa que necesiten y si debemos aclarar sobre este tema, lo intentaremos hacer para que las personas lo tengan, para que las personas lo tengan muy claro. Por ahora no debemos preocuparnos, no hay más información o nadie sabe más información de la que aparece en la página oficial, así que tranquilidad, esperemos a que la pongan en marcha y ya podremos hablar de todas las complicaciones que esto pueda generar en el futuro. Espero que esta información les sea de muchísima ayuda. Nos vemos muy pronto con un nuevo video. No se les olvide dejar su like, suscribirse, activar esa campanita y nos vemos muy pronto con todos los temas supremamente importantes sobre las nuevas leyes laborales en España, arraigos, todo lo que nos han preguntado. Se vienen los próximos programas en directo con expertos en la materia. Gracias nuevamente y nos vemos muy pronto. Chao.